Bueno, en esta presentación se hablará sobre el péndulo, sus antecedentes, un análisis del problema, para luego pasar al apartado experimental donde se tratará de calcular el valor de la aceleración de la gravedad. Muy bien, entonces comencemos con los antecedentes. Aquí hablaremos de cuatro importantes físicos que han ayudado a comprender este problema. ¿De quiénes hablamos? Hablamos de Galileo Galilei, Isaac Newton, Christian Huygens y el último, Edward Condon. Ahora hablemos de Galileo Galilei. Galileo Galilei utilizó el péndulo para estudiar la caída libre de los cuerpos y posteriormente otros científicos notables lo utilizaron en sus investigaciones. Galileo descubrió el péndulo en 1583, cuando observó el balanceo de un candelabro en la Catedral de Pisa. Se percató de que a pesar de que la amplitud de sus oscilaciones disminuía gradualmente, su duración o periodo no variaba. Esto es algo interesante, ya que nuestra intuición nos diría lo contrario. Esta solo es una de las propiedades interesantes que nos trae el péndulo, pero además Galileo también encontró que el periodo depende de la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda de la que está sujeta, y es independiente de la masa del objeto suspendido. También observó que con una longitud fija todos los periodos son iguales, es decir, cada oscilación dura el mismo tiempo. Las propiedades del péndulo lo hacen un dispositivo muy útil. Por este motivo Galileo propuso construir relojes de péndulo, aunque estos se lograron hacer después de su muerte. Otro uso que se le dio al péndulo fue la medición del pulso cardíaco. En cuanto a la contribución al conocimiento de algunos fenómenos naturales, la abstracción de Galileo al estudiar el péndulo quedó demostrada en los análisis que hizo del movimiento. Consideró segmentos pequeños del recorrido entre oscilaciones, de modo que es posible aproximar a cada punto de la trayectoria circular una línea tangente, la cual Galileo relacionó con el movimiento de una masa bajando por un plano inclinado. Así, Galileo pudo estudiar la caída de los cuerpos y relacionar tres fenómenos que parecían diferentes: el movimiento pendular, la caída libre de los cuerpos y el movimiento de un cuerpo en un plano inclinado. Ahora hablemos de Newton. Bueno, el péndulo aparece en la obra de Newton, Principios matemáticos de la filosofía natural, que se publicó en 1687. Ahí, entre los primeros usos que le dio, estaba el experimento para determinar si la hipótesis del éter era correcta. Newton analizó la resistencia al movimiento del péndulo cuando está inmerso en diversos medios como aire, agua y mercurio, y concluyó que el éter no ofrecía resistencia a las superficies de los cuerpos al moverse, y que si en realidad había un efecto en este medio, tendría que ser la causa de la resistencia del éter en el interior de los cuerpos. Determinar la existencia o no del éter fue de gran importancia para que Newton desarrollara su teoría de la gravitación. Ahora hablemos sobre Christian Huygens. Christian Huygens refinó la teoría del péndulo y la medición del tiempo hecha por Galileo, e hizo además su propio diseño de un reloj de péndulo. Estos avances ayudaron en la navegación de barcos que hicieron explotar la economía global. Ahora hablemos del primer paso de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, con Edward Condon. La primera vez que apareció el péndulo en la mecánica cuántica fue en 1928, con la publicación del físico Edward Condon, quien fue uno de los pioneros de la física atómica. Antes de hablar del péndulo en la mecánica cuántica, debe señalarse que el péndulo clásico se restringe a oscilaciones pequeñas y es equivalente a un sistema masa-resorte. Esta es la concepción que tuvo en mente en Condon. Así llegó un péndulo cuántico donde trata de idealizar las moléculas como esferas unidas por resortes.
Después de algunos antecedentes, proseguiremos con el análisis del péndulo. Para esto se usará el lagrangiano para encontrar las ecuaciones de movimiento. Pero también lo que queremos al final de todo este trabajo es el cálculo de la gravedad que se encontrará al precisar el periodo. Para analizar el péndulo necesitamos una idealización. Por ejemplo, aquí tenemos esta simulación de un péndulo, donde tenemos un punto de suspensión y una masa. El péndulo empieza a oscilar. Entonces lo que nosotros queremos ahora es un análisis de este proceso. Y bueno, aquí tenemos un análisis por sus componentes que nos muestra las fuerzas que interactúan en el péndulo. Como vemos, hay una fuerza normal a la cuerda y hay otra fuerza tangencial al movimiento circular, que es el que nos interesa. Además tenemos los dos ángulos teta, donde teta mayor significa el ángulo de máxima amplitud y teta es el ángulo variable. Muy bien, como decía, la parte que nos interesa es analizar la componente tangencial. Para eso tenemos que la energía cinética va a estar dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, donde la velocidad es igual a la longitud de la cuerda por la derivada de teta con respecto al tiempo. Y en cambio, la energía potencial va a estar dada por la masa, por la gravedad, por la longitud de la cuerda, todo eso por 1 menos el coseno de teta. Con esta información podemos obtener el lagrangiano para este problema y así podemos conseguir la ecuación de movimiento. En este caso es la segunda derivada temporal de teta más la gravedad por el seno de teta sobre la longitud, todo esto igual a 0. Esta ecuación diferencial es un tanto difícil de resolver. Por eso mismo eh, hemos intentado aproximar que el seno de teta sea teta y con esta forma la ecuación a resolver sería mucho más sencilla, dándonos que la segunda derivada temporal de teta más g por teta sobre L sea igual a 0. Y la solución para esta ecuación solo serviría para oscilaciones pequeñas. Ahora sí, trataremos de proceder a resolver de forma analítica el valor de la gravedad. Entonces, para encontrar g, nos vamos a ayudar del periodo de oscilación usando la conservación de la energía. Para esto usaremos un punto arbitrario y el punto donde la velocidad tangencial se vuelve 0. Así llegamos a la siguiente expresión. Despejando la primera derivada de teta con respecto al tiempo, llegamos a la primera expresión para después intentar integrar. Pero la forma que esta tiene es un poco compleja, así que trataremos de hacer algunas simplificaciones. Y efectivamente, el resultado anterior puede simplificarse con los siguientes cambios. Y así nuestra integral queda de una forma mucho más sencilla. La integral anterior es una clase de integrales conocidas como elípticas y estas se pueden resolver por series de potencias. Aquí está la solución en potencias que se incorporará a nuestra integral y vamos a poner unos límites que nos ayuden a integrar sobre el periodo. Así con todo lo anterior se llega a que el periodo es esa expresión y para encontrar la gravedad simplemente despejas.
y con eso logramos llegar a una solución analítica. El objetivo de la práctica fue el de obtener un valor para la aceleración por gravedad g usando un péndulo. Para eso, se usó la mecánica del péndulo y sus ecuaciones en conjunto con nuestras mediciones. Conforme a la teoría, fue necesario encontrar la relación entre la longitud del péndulo y su periodo. Por tanto, se creó el siguiente arreglo experimental y metodología. Se usó un soporte universal al cual se le ajustó una barra de metal por la cual colgaría el péndulo, el cual estaba compuesto de una cuerda atada a un peso. Para obtener las mediciones, se tomaron 10 valores arbitrarios de longitud del péndulo, las cuales se muestran en la tabla: 1.5, 1.4, 1.3 metros, etc. Para cada uno de estos valores, se tomaron 15 mediciones del tiempo que duraba 10 oscilaciones, es decir, 10 veces el periodo. Para cada medición, se aseguró que el péndulo formara un ángulo de 30 grados con respecto a la dirección de la gravedad. Así se obtuvieron los valores de la tabla. El siguiente paso fue obtener las desviaciones estándar y errores estándar de los datos. Usando la fórmula para la desviación estándar y error estándar, se obtuvieron los resultados que se muestran. Para la desviación estándar y los promedios se escribieron de esta manera, usando las reglas de las cifras significativas. Esto es porque hay que recordar el significado de la desviación estándar como una medida de la dispersión de los datos con respecto a la media de la muestra. Aquí se muestran los errores estándar, donde también se recuerda que un error estándar es un predictor de la dispersión o error en la media de nuestra muestra. Ahora, conforme a la práctica, calcularemos g. Para esto se observa que si se toma la ecuación del péndulo para t cuadrada, se obtiene una ecuación del tipo t cuadrada igual a a por L. Esto es porque tanto θ como g son constantes durante el proceso. Esto se puede observar en la ecuación 2 que se muestra, ya que 4pi cuadrada sobre g más la expansión es una constante por L. Una cosa también a tomar en cuenta es que estas ecuaciones están dadas para una longitud dada y el periodo, es decir, el tiempo que tarda una oscilación. Pero nuestras mediciones son en base a 10 oscilaciones. Por lo tanto, tendríamos que dividir todos nuestros resultados y mediciones sobre 10. Esto se puede hacer sin más problema, puesto que la desviación estándar y los errores estándar tienen la propiedad que si los valores se multiplican por una constante, en este caso 1 sobre 10, sus valores también serán multiplicados por esta constante. Es decir, que si nosotros, en vez de querer usar para L igual a 1.5 metros, 25.6 segundos, usaremos 2.56 segundos, nuestra media sobre 10. Y la desviación estándar a su vez también será dividida sobre 10. Así que en vez de ser 0.24, será 0.024. Lo mismo sucede con el error estándar. Tomando esto en cuenta, entonces podemos usar el resultado de nuestra regresión lineal de L contra θ cuadrada, que resultó en θ cuadrada igual a 4.41, etc. por L. Usando este dato, lo siguiente es observar el comportamiento de la ecuación del péndulo con la expansión de la función elíptica truncada. Esto es porque no podemos calcular infinitos términos. En esta imagen se aprecia que la diferencia entre usar 3 términos de la expansión de la función elíptica y 2 es despreciable.
Usando 3 términos se muestra en rojo y usando 2 términos se muestra en azul. En la gráfica se muestra un color morado, esto es porque los dos colores se superponen. Lo que sí se nota es la diferencia entre solo usar un término. Esto es debido a que la suposición que el periodo solo depende de la longitud y la gravedad está hecho para ángulos pequeños. Y ángulos pequeños se refiere a ángulos menores que 20 grados. Como nosotros usamos 30 grados, esto ya no se considera un ángulo pequeño, por tanto, los demás términos, en este caso el segundo término, ya tiene una influencia más apreciable. Pero sigue siendo lo suficientemente pequeño para que el tercer término no tenga una influencia apreciable. Al despejar la ecuación del péndulo, entonces se obtiene lo siguiente, que g es igual a 4pi cuadrada por L sobre el periodo más la expansión. Pero como ya mencionamos, la expansión será truncada a dos términos. En esta imagen se muestra el cálculo para g, donde se trunca la expansión de elíptica a 1, 2 y 3 términos. También se investigó la aceleración por gravedad en Guadalajara, que resultó ser de 9.78 más decimales. Con estos datos se observó la diferencia relativa entre los valores calculados para g y la g supuesta real. Se observa que para la g calculada usando solo un término de la expansión de la función elíptica, es decir, el primer resultado a la derecha, se observa un porcentaje de 91.46%. El segundo resultado de 97.69% y el tercero de 97.81%. Esto quiere decir que la diferencia entre usar un término y dos términos es aproximadamente 6%, pero usar dos términos a tres términos, la diferencia está en los decimales de por ciento. Por tanto, solo usaremos dos términos. Por lo tanto, usando estas suposiciones y resultados, se obtiene que usando el péndulo, g es igual a 9.55 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, se obtuvo la gráfica de L contra T cuadrada en base al promedio de datos y por cada uno de los datos obtenidos. Ahora, las diferencias no fueron tantas, se dio, por decirlo así, una buena correlación entre los datos. Sin embargo, cuando vemos la gráfica, no vemos ni una tendencia lineal ni una tendencia trigonométrica, sinusoidal ni cosenoidal, de ningún otro tipo. Sin embargo, estas dos mencionadas son las que solemos ver cuando hablamos de oscilador armónico simple o, por ejemplo, un péndulo simple cuando describimos oscilaciones pequeñas. Sin embargo, como ahora las oscilaciones son verdaderas, ya son grandes, la gráfica tiene, pues, se ve de forma diferente y bueno, el modelo o el mejor ajuste que yo podría proponer sería un ajuste polinomial, es, ya que tal vez se acercaría un poquito más a la función elíptica de Jacobi. Se acercaría medianamente, se hizo se hizo la comprobación en Excel y funciona. Ok, y en cuanto a los datos y al análisis que se utilizó, vaya, pues puedo decir que los resultados que nosotros obtuvimos, las mediciones hechas, pues claramente son hechas con el rabillo del ojo. No tenemos la suficiente precisión para
poder tener un modelo que pueda competir o si de nosotros dependiese decir cómo funciona el péndulo simple, pues no diríamos que la teoría estaría mal. Sin embargo, la realidad sabemos, es otra. Am, en mi opinión personal, sí deberíamos haber tratado de tener mayor precisión, ya sea a la hora de soltar y utilizar el temporizador, el cronómetro. Sin embargo, los datos obtenidos y la G que se obtiene es bastante buena, pues, en base a los resultados que nosotros buscábamos. Bueno, y ahora hablaremos sobre cómo visualizamos oscilaciones pequeñas. Lo que nosotros realizamos fue juntar el siguiente material: un pequeño botecito que se adaptó con un gotero en el fondo, de manera que las gotas cayeran y pudiera visualizarse el camino que forma un péndulo. Agua combinada con tinta, esto para que el camino formado por el péndulo fuera aún más visible. Y por supuesto, un soporte donde cuelga un pequeño hilo, ahí se amarró el botecito. Y bueno, veremos a continuación qué es lo que se forma. Al soltar el botecito vemos que se forma más o menos un seno. Es un poco complicado. Ahí tenemos justamente un buen seno. Pero es un poco complicado porque el papel se debe tomar con un ritmo continuo. Generalmente se utiliza una banda eléctrica, que es mucho mejor que hacerlo con la mano. Y ahora hablaremos sobre, bueno, cómo fue que visualizamos las oscilaciones grandes. El efecto es muy diferente. Sí, No se pero forman ¿no sería mejor que lo oscilaciones pongas más iniciales. allá? Ajá. Sí, un poco. Pero bueno, como Bueno, veremos a continuación, son un poco una, irregulares. Y esto se sí, debe a que la dos, aproximación de un tres. ángulo pequeño ya no es válida. Entonces ven cómo se forman senos, pero en los extremos hay como irregularidades. Y también fue un poco difícil de visualizar debido a que no había como mucho papel disponible. Pero eso nos da una buena idea.